Muy buenos días, bienvenidos a la asignatura Topografía Cartográfica. El tema que corresponde hoy es el tema número 5. Hoy vamos a aprender un método empírico para medir distancias en campo con cartaboneo y factor paso. Además de eso vamos a reforzar un poco la parte teórica de lo que son distancias. Recuérdense que la clase anterior nosotros vimos un método analítico para determinar distancia a través de las coordenadas. Entonces en esta clase vamos a reforzar un poquito esa teoría sobre distancia y algunos instrumentos de medición de distancia. El primer concepto de hoy, por supuesto, va a ser la distancia. Dice así que en geometría, como distancia se considera la longitud del espacio que hay entre dos puntos, tomada en línea recta. Asimismo, también se denomina como distancia la longitud del segmento de recta que se encuentra entre un punto y el pie de la perpendicular, trazada desde este hacia una recta o plano. En pocas palabras, la distancia está representada en este diagrama que es, por ejemplo, yo tengo aquí dos puntos, el punto A y el punto B, y tengo aquí un segmento o una línea recta que me va a representar la distancia. Es decir, que cuando yo uno este punto con este punto B, esa unión va a determinar la distancia entre dos puntos. En este caso, la distancia de A y B serían 100 metros, hipotéticamente. Además de eso, vemos aquí las unidades, y nosotros usamos normalmente el metro, pero también podemos usar kilómetros, centímetros, milímetros, y en otros sistemas métricos se pueden utilizar millas, yardas, pies y pulgadas. En el caso nuestro, la preferencia es metro, ¿ok? Entonces, tengo otro concepto por aquí, que es la distancia recorrida, que es importante para lo que es el cartaboneo. Entonces, según la física, la distancia recorrida puede definirse como el espacio recorrido. En este sentido, cuando un objeto móvil realiza su trayectoria, lo hace recorriendo un espacio. Como tal, la distancia recorrida será, pues, el total del espacio recorrido expresado en unidades de longitud, fundamentalmente el metro. Aquí tengo el mismo ejemplo, tengo dos puntos, A y B, tengo un segmento que me determina la distancia o que me representa la distancia, y tengo aquí una persona que está marcando un punto inicial y un punto final hasta donde va a recorrer. Cuando esa persona recorre desde A hasta B, está recorriendo o haciendo una distancia recorrida de 100 metros, que era lo que me equivalía a mí la distancia. Eso quiere decir que esta persona tuvo una distancia recorrida de 100 metros. ¿Okay? Más o menos esa es la explicación del concepto. Ahora vemos aquí unas tablas de equivalencia que se las dejo para que las conozcan con las unidades y las equivalencias. Nosotros vamos a trabajar normalmente con metros, kilómetros y centímetros, es lo que normalmente se trabaja. Luego tengo los tipos de distancias, nos damos cuenta que hay varios tipos de distancias, no hay una sola, sino que hay varios. En este 4 y 5 tipos de distancias. La primera distancia es la distancia inclinada, según el concepto dice que es la distancia de la línea que va desde el eje de giro del anteojo hasta el centro del prisma, es decir, que cuando nosotros utilizamos equipos o como estaciones mayores o como clisímetros o cualquier otro equipo para medir distancia, entonces esa distancia que va desde el foco del equipo hasta el foco del prisma va a ser la distancia inclinada. Luego tenemos la distancia geométrica, que va desde la base al ras de suelo del equipo hasta la base o ras de suelo donde está ubicado el equipo. Esa sería la distancia geométrica. Luego tengo una distancia natural, que es la que se hace cuando uno camina y mide detalle a detalle el terreno como tal, es decir, la distancia real, la distancia natural. Luego tengo otra distancia que es la reducida, que si se dan cuenta va a ser más corta, y el concepto dice que es la distancia de la línea que se obtiene al proyectar cualquiera de las tres anteriores sobre un plano horizontal. Que acuérdense que nosotros en clases anteriores hemos visto los sistemas de proyecciones, los sistemas de referencia, y vemos que nosotros trabajamos normalmente con el sistema cilíndrico, con la proyección cilíndrica, y esa proyección es plana. ¿Okay? En proyección es plana, por lo tanto trabajamos sobre sistemas de referencia horizontales. Cuando nosotros llevamos esa distancia que está inclinada a un plano horizontal, estamos trabajando con distancia reducida. Lo normal es llevar toda esta distancia a un plano horizontal para poder meterlo en el sistema de referencia y poder hacer los cálculos. Entonces, fíjense que siempre la distancia horizontal o reducida va a ser un poco menor que las otras distancias con pendiente, en los casos que tengan pendiente. Si fuera un terreno plano totalmente, es más o menos equivalente a la distancia reducida, o es igual. En este caso son distancias
que están inclinadas, ¿verdad? O distancias que tienen pendiente, entonces son un poquito mayores. Eso de todas maneras, en la próxima clase, cuando veamos pendiente, vamos a entrar más a fondo en lo que son distancias reducidas y distancias inclinadas. Luego tengo otra distancia que es el desnivel, que es la diferencia entre una cota y otra cota, la diferencia en altura. ¿Ok? Entonces dice que es la distancia de la línea que se obtiene al proyectar la distancia geométrica sobre un plano vertical. Es la diferencia de cotas, es simplemente eso. ¿Ok? Luego tengo aquí algunos instrumentos más utilizados para medir distancia. En este caso tengo la cinta métrica, que es uno de los instrumentos más económicos, de más fácil uso. Yo creo que todos saben usar una cinta métrica, y en cualquier lado se puede encontrar una cinta métrica. En cualquier ferretería puedes ubicar una cinta métrica. Entonces sería el instrumento más fácil y económico para medir distancia. Fíjense que tengo esta foto, esta imagen, que realmente no sé si están empezando o terminando a medir, eso no lo dice la imagen, pero lo que sí veo es que esta persona que está aquí tiene la cinta sobre el suelo, es decir, está en el aire. Fíjense que la cinta, aunque es muy práctica, es muy fácil de usar, hay sus formas de usar, y algunas formas que se usan o que la usa la gente es incorrecta. ¿Ok? Nosotros tenemos que tratar de siempre usar correctamente los instrumentos, porque si no nos van a dar errores. En este caso tengo dos personas sujetando el extremo como debería ser. La primera pareciera que lo está sujetando sobre el ras del suelo, que es la forma correcta, y la otra persona está sujetándola sobre el aire, que es la forma incorrecta. Normalmente cuando nosotros medimos con este tipo de cinta tenemos que tener cuidado de que los dos extremos estén más o menos a nivel. ¿Ok? En este caso lo más recomendable sería ubicar los dos a ras de suelo y hacer la tensión adecuada para que la medición sea la más precisa posible. Vamos a ver un ejemplo aquí. Yo tengo aquí un suelo, un espacio, una superficie, y estiro mi cinta de esta forma. O sea, esta es la forma que hay que estirar la cinta, que esté simulando una línea recta, una distancia, ¿ok? Simulando esa recta perfecta, que tenga un nivel de tensión correcto, que también va a depender de la calidad de la cinta, porque hay cintas que cuando uno las ala mucho, ellas se tensan mucho, y si el material es malo tienden a estirarse. Entonces no nos conviene eso, porque vamos a tener un error. Hay otras cintas que de repente se pueden hasta fracturar si las halo mucho, ¿okay? Si las tenso mucho. Entonces hay que tener cuidado con el material de la cinta, y hay que tener cuidado con el viento también. Entonces esta es la forma correcta, una buena tensión en línea recta entre un punto y otro, es la forma correcta. La otra forma, que es la incorrecta, es esta, que tengamos una cinta destensada sobre la superficie, entonces nos va a dar un error. ¿Ok? Y lo que pasa mucho, que es muy común en campo, es que cuando vamos a medir existe mucho viento en campo, y nosotros cuando estemos colocando la cinta, la estemos tensando, siempre nos va a hacer este arco, que es por efecto del viento. Entonces en ese caso tenemos que tratar de acortar un poco los tramos. Si estamos midiendo tramos de 50 metros, vamos a tener que medir de 25, y si sigue el viento haciendo de la suya, pues tendremos que medir tramos menores, de manera que el viento no me dañe la cinta o me interfiera en la precisión de la medición. Entonces en ese caso es la manera incorrecta. Recuerden, siempre tiene que estar la cinta tratando de simular una línea perfecta, que es una línea recta. La otra forma es en pendientes. Nosotros siempre vamos a tratar de tomar las distancias reducidas. Según la gráfica de los tipos de distancia, lo que vamos a tomar es la distancia reducida, porque esa distancia reducida es la que nos va a permitir a nosotros proyectar en los sistemas de referencia planos. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso tenemos una cinta que está bien tensada. Fíjense que está prácticamente en un buen nivel. ¿Ok? Esto un extremo está al mismo nivel que el otro. Podemos usar una estaca. Fíjense que aquí están usando como una estaca para poder llevar al nivel, una regla para poder llevar al nivel. Lo otro que se usa es una plomada que se coloca en la cinta. Una plomada es como un péndulo que me va a decir a mí que estoy alineado. Lo otro que se usa con un ayudante es un nivel de gota
que tiene una gotica aquí en el medio y tratamos de nivelarla. En otros casos, las personas, cuando se miden distancias que no son tan largas, mira que es bastante difícil medir realmente este tipo de distancia con cinta, entonces lo que hacen es que miden varas, ¿ok? Y hacen varas de medición, y las varas son más rígidas, no tienen el problema cuando se destensan, que no se van a holgar la cinta, entonces usan varas y usan el nivel o la plomada y ya hacen las mediciones. Entonces, más o menos esta es la forma correcta de medir ese tipo de distancia. El otro instrumento que tengo que presentarles es el odómetro, que es más o menos como los vehículos. Recuerden que los vehículos tienen el taquímetro, tienen el odómetro. El odómetro es el que nos va a indicar cuántos kilómetros recorrí, cuántos kilómetros llevo recorrido, y eso con un mecanismo que se instala en una de las ruedas o en las ruedas, ¿verdad? Donde la circunferencia de la rueda es conocida y sabemos cuánto equivale en metros o centímetros cada vuelta de rueda. Entonces cuando la rueda da una vuelta, el odómetro me lo registra y me va tomando la distancia. Entonces, ¿qué consiste el odómetro? Bueno, consiste en un dispositivo con una rueda, el equipo como tal odómetro y un mango, ¿ok? Que me va a permitir a mí hacer este trabajo que está aquí. Fíjense, este ingeniero o esta persona que lleva aquí un odómetro está midiendo como una cera. El odómetro realmente es un equipo, un instrumento que pudiera servir en caso de terrenos planos, en caso de terrenos que no tengan tantas irregularidades, que no brinque tanto, en terrenos que estén secos, porque se puede enterrar. En terrenos húmedos se entierra, no sirve para terrenos húmedos, sino en terrenos secos, terrenos que no son tan largos, con una compactación adecuada para poder rodar y que no dé errores, ¿ok? Esto se utiliza más que todo en vías, en carreteras, para trazado de líneas, para medir distancias en carreteras, en superficie de ese tipo. Yo he visto personas midiendo en campo con odómetros, pero sobre todo linderos, que es más práctico para medir perímetros, ¿ok? Fíjense esta imagen, aquí se ve el recorrido para medir un perímetro. Este es un terreno que es corto, que es pequeño. Si voy a medir un terreno muy grande es difícil de verdad con el odómetro porque es tedioso. Igual puedo medir áreas con algunas fórmulas, pero limitado a terrenos pequeños, que sean visibles, porque esto yo no lo puedo hacer de repente en un terreno que tenga que cruzar un pequeño bosque de galería, que no sé qué figura estoy haciendo, estoy perdido ahí en el terreno. Entonces tiene sus limitantes. Pero bueno, a cuestión de medir carretera es bastante preciso y bastante práctico, ¿ok? Y simplemente tengo que rodarlo y ya me da la distancia. El otro instrumento son los distanciómetros o telémetros láser, también los hay infrarrojos y ultrasónicos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, estos son dispositivos electrónicos que trabajan más o menos con el principio de los radares. Ellos emiten una señal, bien sea de láser, infrarrojo o ultrasónico, que rebotan con una superficie y cuando se devuelve al dispositivo me calcula la distancia, más o menos lo que hacen los radares. Estos equipos pueden ser bastante prácticos, ¿verdad? Sobre todo para medir superficies eh, que son, por ejemplo, casas o medir distancias que no son tan largas. De hecho, hay equipos que vienen para 15 metros, hay equipos que vienen para 50 metros, para 100 metros. El equipo tiene sus características y, por supuesto, mientras más metros y mientras mejores características es más costoso. Este es un equipo costoso. Fíjense que aquí hay una persona con un distanciómetro, telémetro, midiendo altura, que eso lo vamos a aprender a medir la semana que viene, la clase que viene. Cuando medamos pendientes y todo eso, pues vamos a poder calcular la altura de esta forma. Entonces aquí hay una persona midiendo la distancia inclinada, la distancia inclinada hacia abajo, y está midiendo una distancia recta aquí de frontal, ¿ok? Aquí hay un ejemplo para medir casas y todo eso, para medir habitaciones. Fíjense que hay unas desventajas de estos equipos, por ejemplo, cuando yo estoy utilizando un telémetro láser, yo tengo que saber que yo no puedo apuntar a vidrios, a ventanas, a cristales, porque eso me absorbe a mí el láser y me da un error de resultado. Normalmente estos equipos los usamos sobre superficies que son duras, ¿okay? Que son consistentes como el concreto, ¿okay? La madera, eso así.
Si yo utilizo un infrarrojo, también tengo que tener cuidado con apuntar a las ventanas porque me va a devolver una lectura errónea. Cuando yo uso sonidos como el telémetro de ultrasonido, de hecho yo tengo un equipo de esto, un telémetro ultrasónico. Ese equipo tiene una desventaja, que es que como es con sonido ultrasónico, entonces hay que prácticamente quitar todas las cortinas, ¿okay? Hay que quitar todas las cortinas y todas las cosas que sean suaves, que me absorban el sonido y me arrojen distancia errónea. Entonces cuando uno va a medir con este tipo de equipos ultrasónicos, pues hay que quitar todo lo que es tela, todo lo que es así, eh, que sea como cortinas, algo así, porque eso me absorbe a mí el sonido, entonces me va a dar resultados erróneos. De hecho, estos equipos son bastante exactos si uno los utiliza correctamente. Yo he hecho calibraciones de estos equipos con cinta y me da prácticamente igual. Entonces son bastante exactos, pero tiene sus desventajas de que hay que saber utilizarlos muy bien, ¿ok? Y están limitados a ciertos usos. No puedo medir terrenos con esto. Realmente es difícil. Que yo puedo colocar algunos jalones o balizas o con un ayudante algo de esto, donde yo pueda rebotar el láser o el ultrasónico, pero en exteriores es bastante limitado, es bastante difícil. Luego tengo las estaciones, que es el equipo más preciso, lógicamente. Bueno, entre comillas, porque también tenemos el GPS que es bastante preciso. Pero la estación es un equipo bastante confiable, vamos a decirlo así, bastante confiable, es bastante costoso. Necesita un nivel de conocimiento alto para poder utilizarlo, o sea que no cualquier persona puede llegar y agarrar una estación y ya empezar a medir. No es tan fácil, aunque no es tan difícil tampoco, pero necesita su, su manejo, necesita que la gente aprenda a manejarlo. ¿Okay? Entonces fíjense que vemos aquí una estación, vemos que la estación siempre viene acompañada de un prisma, que es el jalón o auxiliar del equipo, es el que realmente va a poner operativo el equipo para que pueda medir. Siempre estos equipos se requieren mínimo dos personas para poder hacer el trabajo. Entonces tenemos aquí el ejemplo de una persona operando el equipo y otra persona operando lo que es el prisma. ¿Okay? Fíjense que en este caso, vean aquí, esta es parte del prisma, tiene un nivel de ojo, un nivel de agua, que es como un ojo, para poder nivelar ese prisma. Igualmente, aquí abajo, donde está el trípode, o en cualquier otro lado, tiene un nivel de ojo, donde nosotros vamos a poder nivelar ese trípode en el terreno para luego poner la estación. ¿Ok? Entonces estos son equipos que vienen con sus niveles para nivelar, para que todo quede perfecto. ¿Okay? Vamos a ver otro equipo, el GPS, que es bastante exacto. Es bastante exacto, realmente las precisiones son increíblemente exactas y los errores son de centímetros. ¿Okay? No es mucha la diferencia dependiendo del tipo de equipo, si tengo diferenciales o si tengo equipos normales. Póngale que sean errores de 2 metros en puntos, pero cuando vamos al plano y hacemos los dibujos nos damos cuenta que realmente la precisión es bastante y nos sirve muy bien para medir distancia. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí un plano. ¿Se acuerdan de los sistemas de proyección? Aquí está más o menos dibujado un sistema de proyección, están las líneas, ¿verdad? Las cuadrículas, y este GPS lo que hace es que me posiciona, eso lo vamos a ver más adelante en una clase aquí de GPS, me hace con los satélites, con mínimo 3 satélites, me posiciona una distancia, o una ubicación, perdón. Ok, y luego con las ubicaciones yo saco el cálculo con el método analítico de la distancia, que es lo que usa el GPS, esa ecuación del método analítico. Entonces, cuando yo ubico un punto, vamos a suponer este punto verde y el otro punto verde, el GPS automáticamente me va a hacer un cálculo de distancia y me va a decir cuánto hay de A a B, por ejemplo, de distancia. Ahora vamos a ver otro ejemplo aquí que es importante, porque el GPS siempre me va a calcular a mí la distancia reducida. Eso quiere decir que si yo tengo una colina como esta y yo mido
dos puntos, por ejemplo este que está aquí abajo y este que está aquí arriba, ¿ok? La distancia que me va a medir a mí es la distancia reducida, no me va a medir la distancia como tal de esta pendiente, sino la distancia reducida. Entonces siempre me va a medir así de esta forma. Por eso es que el GPS, cuando nosotros medimos superficie en cerros o en pendientes, nosotros tenemos que aplicar factores de corrección de pendiente para poder calcular el área. Y eso también lo vamos a ver en la próxima clase, esos factores de corrección. Entonces, si yo quiero medir una distancia entre este punto y este punto, fácilmente lo que hago es que me ubico en cada punto, tomo la coordenada y después el GPS me va a medir la distancia. ¿Ok? Pero va a ser la distancia reducida en el plano, en el sistema de proyección plana. Y también me va a calcular la cota, ¿ok? Que es la altura. ¿Ok? Los GPS vienen con la opción de calcular la altura o la cota. Entonces, fácilmente me va a calcular la cota de este punto y la cota de este punto. Y esa diferencia de cota me va a dar la altura. Con esa altura yo puedo calcular la distancia de la pendiente, ¿ok? Entonces esas cositas las vamos a ir aprendiendo en la próxima clase, pero lo importante es que sepan, ¿ok? Que cuando ustedes toman distancia con GPS automáticamente va a tomar la distancia reducida sobre el plano. Ok, el otro método, que lo dejé de último para explicarles lo de los instrumentos, y es el tema central de la clase, es el método empírico, ¿verdad? Que se emplea en campo en caso de que no tengamos ninguno de los instrumentos anteriores, ¿ok? Entonces este método se llama cartaboneo o medición mediante paso y utiliza el factor paso. ¿En qué consiste este método? Bueno, este método consiste en la distancia natural del paso, ¿ok? Natural es como uno camina normalmente, sin alargar pasos, sin acortar pasos, sino como uno camina normalmente. Pero ¿qué pasa? Bueno, que este es un método empírico que lógicamente tiene errores, ¿ok? Tiene errores de precisión, sobre todo si se hace mal el cálculo del factor paso. Y bueno, tiene sus errores, pero pudiera ser muy preciso incluso, pudiera ser muy preciso si nosotros somos muy cuidadosos a la hora de calcular nuestro factor paso y a la hora de aplicar nuestro factor paso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que entre personas, fíjense que aquí hay un paso, ¿ok? Cada persona tiene un patrón de caminar, un patrón del paso, ¿ok? Ese patrón tiene una longitud. Yo puedo caminar 10 pasos y seguramente que los 10 pasos van a ser iguales, ¿ok? Siempre y cuando esté caminando en una estructura que sea plana o que sea regular. Fíjense que los pasos pueden variar de persona a persona. Si una persona es muy alta, tiene las piernas más largas, pues lógicamente dará los pasos más largos que una persona que tenga las piernas más cortas o que sea más baja. Entonces el factor paso es personal, no va a haber un mismo factor paso para cada persona, al menos que tenga las mismas características de altura y todo el estilo de caminar incluso, ¿ok? Igualmente que la misma persona puede tener variaciones de paso si camina en terrenos con vegetación baja o con vegetación alta, ¿ok? Puede ser que en un caso los pasos sean más largos, en otro sean más cortos. Igual pasa cuando caminamos en terrenos, por ejemplo, terrenos rastreados. Los terrenos rastreados son muy sueltos, entonces nos hundimos, igual que caminamos en la playa. Es diferente caminar en la playa que caminar en una subida. Es muy diferente caminar en una grama, en un estadio de fútbol, a caminar en una selva, ¿ok? Es diferente que caminemos en suelo inundado a que caminemos en suelo seco, incluso en suelos compactados a suelos arenosos. Es diferente, o sea, hay muchos factores que son lo que hacen que este método tenga algunas fallas, ¿ok? Pero si nosotros sabemos todo eso, sabemos todos esos contras que hay y tratamos de minimizar esos contras, podemos convertir el método en un método ventajoso, ¿ok? Es un método económico porque vamos a utilizar es nuestro paso. Entonces, ¿en qué consiste el método? Bueno, consiste en que nosotros tenemos que primero saber nuestro coeficiente de paso, factor paso, ¿ok? Ahí está la ecuación del factor paso que dice la distancia, que el factor paso igual a la distancia entre el número de pasos. Ya les explico de qué va esto. Vamos a suponer que yo quiero calcular mi factor paso. Ok, lo primero que tengo que hacer yo, así de sencillo, es ubicarme en un espacio, ok, hacer una medición conocida
con una cinta métrica, es decir, que yo voy a determinar una distancia, bien sea con una cinta métrica entre un punto y otro, o con cualquier equipo. Lo recomendable es con cinta métrica, ¿ok? Entre un punto y otro. Entonces yo voy a marcar un punto de inicio, esto lo pueden hacer ustedes en su casa. Voy a marcar un punto de inicio y un punto de fin con una estaca, o sea, una estaca en punto de inicio y una estaca en punto final. Entonces lo que vamos a hacer es que lo recomendable es medir mínimo 100 metros, por lo menos 100 metros, ¿ok? Mínimo 20 metros. Yo puedo medir menos, pero mientras menos mida, menos paso doy y más errores tiene. Si yo mido 100 metros, que es lo recomendable, yo camino más pasos, entonces la cantidad de pasos me va a disminuir el error. Y la idea es disminuir el error prácticamente el 0%, que es casi imposible en este tipo de métodos empíricos, pero bueno, la idea es llegar ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo mido una distancia conocida, en este caso voy a medir 100 metros entre un punto y otro, los marco con una estaca, el inicio y el fin, y luego lo que hago yo es que me ubico en el punto de partida, ¿ok? Me ubico en el punto de partida de manera que el primer paso que dé cuente como paso 1, ¿ok? Entonces yo llego y camino, y el último punto o el último paso que voy a dar es el paso que va a tocar la estaca donde marca el 100, y en ese momento yo anoto cuántos pasos hice. Lógicamente yo tengo que ir contando mis pasos a medida que voy caminando desde 0 hasta 100, y los pasos, que es muy importante, tienen que ser pasos naturales, así como uno camina normalmente, sin modificarlo, sin alargarlo, sin acortarlo. Simplemente uno va a caminar normal y ya, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, cuando llego al punto 100, yo digo, bueno, hice 120 pasos. Entonces yo esto lo voy a repetir mínimo 3 veces. Mientras más lo repita, mejor, porque estoy minimizando el error. Entonces yo en la primera vuelta hice 120 pasos. Lo repito. Ahora al revés. Ahora este sería el inicio. Este sería el inicio. Y este el fin. Son 100 metros igual. Camino. Cuando llegue aquí, saco los pasos. Vamos a suponer que yo hice 120 más. ¿Ok? Y luego que llegue aquí, vuelvo otra vez hasta acá, ¿verdad? Entonces yo tengo ya los pasos de la tercera vuelta. Esos son tres vueltas de paso. El primer paso, la primera vuelta hice 120 pasos, la segunda vuelta hice 120 pasos, y la tercera vuelta, bueno, lo que haya hecho. Lo que hago yo es promediar esos pasos, ¿verdad? Lo promedio. Entonces, ¿promediar qué es? Bueno, sumar los pasos de las tres vueltas, es decir, vuelta 1 más vuelta 2 más vuelta 3, y eso lo divido entre 3. Y en este caso vamos a suponer que me dio 120 pasos, que yo hice 120 pasos en la primera vuelta, 120 en la segunda, 120 en la tercera, entonces el promedio de eso son 120. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, voy a calcular factor paso con la ecuación, y yo digo que 100 metros, que es la distancia, son 100 metros, di 120 pasos en promedio. Acuérdense, son 3 vueltas mínimo. Y esas 3 vueltas me dieron 120 pasos en promedio, y el factor paso es de 0,83 metros por paso. Es decir, que cada vez que yo doy un paso, estoy recorriendo 0,83 metros o 83 centímetros. Entonces, con ese factor paso yo puedo hacer varios cálculos. ¿Ok? Vamos a ver el primer cálculo que puedo hacer con esto. El primer cálculo es que yo tengo que calcular distancia mediante paso. Por ejemplo, si yo estoy en un terreno y yo no sé cuánto, tengo dos puntos en el terreno, pero yo no sé cuánto mide de un punto a otro, entonces yo lo que puedo hacer es caminar sobre ese terreno, recorrer ese terreno y contar los pasos, y luego sustituir mis pasos en esta ecuación. ¿Ok? Entonces yo recorro y yo digo, bueno, hice 81 pasos. ¿Ok? Del punto 1 al punto 2 hice 81 pasos. Entonces yo voy a sustituir el factor paso mío, que ya lo habíamos calculado que era 0,83, que yo lo tengo que tener anotado en una libreta, por el número de pasos, y eso me va a dar a mí la distancia. Es decir, que cuando yo camino 81 pasos, o yo camino 81 pasos entre esos dos puntos, entonces tengo una distancia de 67,23 metros.
Esa es la distancia aproximada que hay entre ese punto y el otro punto. Muy importante, yo puedo hacer mi factor paso, calcular mi factor paso en diferentes texturas de terreno. Lo puedo calcular en suelos húmedos, en terrenos rastreados, en terrenos planos totalmente compactados, en terrenos con vegetación baja con grama, en terrenos con vegetación alta. Incluso cuando uno camina sobre pasto, no es lo mismo caminar sobre un pasto humidícola que caminar sobre un pasto estrella. ¿Por qué? Bueno, porque el humidícola a mí me va a dejar caminar libremente porque no tiene estolones, no tiene ese tipo de estructuras como lo tiene el pasto estrella, que lo tumban a uno, que uno, en el caso del humidículo, puede ir con los pies bajos, arrastrando los pies, o caminando de una forma, en cambio, o caminando normal, pues. En cambio, en el pasto estrella uno tiene que caminar con los pies más arriba, porque si caminas normal, los estolones te tumban, ¿ok? Entonces no es lo mismo caminar en un pasto que en otro. Entonces todas esas cosas yo las tengo que tener en cuenta. Yo puedo, si me dedico a esto, puedo hacer mi factor paso en diferentes condiciones y entonces lo tengo en una libretica. Cuando llega el momento yo tengo la libretica de campo y lo que hago es que, bueno, veo mi factor paso para el caso que me está tocando. En este caso es un terreno plano, vamos a suponer, entonces dio 0,83 metros por paso, mi factor paso, y dio 81 pasos, lo que me da una distancia de 67,23 metros. También tengo otro ejemplo, que es este, que cuando yo tengo ya una distancia prefijada, ¿ok? Entonces yo no sé cuántos pasos voy a dar, sino que tengo una distancia prefijada. Por ejemplo, yo tengo que medir, yo estoy en un terreno y yo tengo que determinar 40 metros de distancia. Yo digo, bueno, yo voy a ubicar desde este punto 40 metros hacia el frente. Entonces yo sé que son 40 metros lo que voy a determinar. Lo que no sé es cuántos pasos tengo que dar para determinar los 40 metros. Entonces, en esos casos aplico la fórmula que está aquí, que el número de pasos, para determinar el número de pasos, yo divido la distancia entre el factor paso. Entonces yo cuando camino aquí, no sé, ¿verdad? Yo cuando camino aquí, yo no sé cuántos pasos tengo que dar para determinar 40 metros. Entonces yo llego y calculo la distancia, 40 metros, entre el factor paso, y tengo que son 48,19 pasos. Es decir, que yo cuando empiece, antes de empezar la medición, ya tengo que tener este cálculo que le estoy presentando para yo saber cuántos pasos voy a dar para poder llegar a los 40 metros. En este caso me da 48,19 pasos, que yo lo redondeo a 48 pasos. Entonces yo me coloco en el punto de inicio y yo voy a caminar 48 pasos hacia el frente. Y eso, cuando llegue a 48 pasos, serán más o menos 40 metros. ¿Ok? Eso es. Entonces, bueno, esto realmente es muy sencillo. Lo pueden aplicar ustedes en campo. A mí me ha servido mucho este método cuando estoy en inspecciones o en otras cosas, que de repente no tengo el equipo a la mano, me quedé sin pilas, el GPS se me quedó sin pilas, sin batería, entonces me quedé desarmado, no tengo cinta métrica, no tengo nada de eso, pero necesito determinar alguna distancia, pero yo me acuerdo de mi factor paso, lo tengo anotado, entonces yo recurro a este método empírico, ¿ok? Entonces no perdemos el viaje a campo, no perdemos el tiempo y vamos a quedar bien con la gente con el productor o con la persona que esté en la finca o en el sitio. Vamos a quedar bien porque vamos a poder hacer el trabajo, ¿ok? Sin herramientas, simplemente con este factor paso. Entonces esto es una forma de nosotros poder aplicar o poder medir distancias en campo sin nada, simplemente con nuestros pasos, ¿ok? Bueno, entonces aquí hay unas actividades, realmente una clase corta, aquí hay unas actividades que les dejo para que lo hagan, queda de ustedes si lo hacen, ¿verdad? La idea es que aprendan. Entonces vamos a hacer, la primera actividad es que ustedes se calculen su factor paso. ¿Qué van a hacer? Bueno, si pueden, van a medir una línea recta de 100 metros con una cinta métrica. Lo pueden hacer si tienen una cinta corta, pero lo hacen por tramo y miden 100 metros, una línea recta de 100 metros. Y si ustedes no tienen espacio mínimo, midan por lo menos 20 metros, ¿ok? Y sobre esa línea calculan el factor paso. Acuérdense, miden la línea, miden la distancia, marcan un inicio, un fin, se ponen en el inicio y empiezan a caminar contando los pasos de manera natural hasta que lleguen al fin. Lo hacen otra vez por 3 veces. Luego todos esos pasos lo promedian y hacen el cálculo del factor paso. Y una vez que tengan ese factor paso, van a determinar lo siguiente.
Van a calcular la distancia cuando usted camina 18 pasos, 31 pasos y 102 pasos, lógicamente con su factor paso. O sea, ¿cuántos metros estaría usted caminando si da 18 pasos, o 31 o 102 pasos? La tercera actividad sería cuántos pasos debería dar si quiere medir 45 metros, 80 metros y 150 metros. ¿Ok? Esas son actividades que me tienen que enviar. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso es todo. La próxima clase va a ser la representación de perfiles y cálculo de pendientes, que ya vamos a aprender a calcular pendientes, a calcular áreas sobre pendientes. En esos casos que tengan que medir en una superficie inclinada, ok, vamos a aprender a calcular esas áreas y otras cositas por allí. Bueno, cualquier comentario o duda me escribe. Que estén bien. Muchas gracias.